de verlos. On behalf of the board and staff of SRL Seminary, En nombre del directorio y el personal del seminario SRL, Equipping Pastors International, Equipping Pastors International, una otra institución, Pathway Community Church in Brighton, Michigan, la Iglesia Pathway Community Church en Brighton, Michigan, the Great Lakes Presbytery of the Presbyterian Church in America, el presbiterio de Great Lakes de la PCA. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. We pray for the church in Latin America. Oramos por la iglesia en Latinoamérica. We pray for the church in Chile. Oramos por la iglesia en Chile. It is a great honor and privilege to be with you. Es un gran honor y privilegio estar con ustedes. Oremos antes de empezar. Amén. Heavenly Father, Padre Celestial, we praise you for our time together in this conference. le adoramos, le damos gracias por este tiempo juntos en esta conferencia. Oh God, for all of the glory you do not receive from this world. Oh, de toda la gloria que usted no recibe de este mundo. We as your church hope to make up that difference as we glorify you. Queremos como iglesia compensar esa diferencia y glorificarle For your grace, mercy, and love to us. por su gran amor y misericordia hacia nosotros. As we continue, Lord, we depend upon your Spirit A medida que seguimos dependiendo de su Espíritu for understanding. para comprender, Oh God, be with us as we proceed. sea con nosotros, Señor, a medida que continuamos. We pray these things in Christ's precious name. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amen. Amén. The title of the message I would like to deliver here this afternoon El título del mensaje que quiero entregar esta tarde is The Doctrines of Grace, es las doctrinas de la gracia, Our Confessions, nuestras confesiones and Christian Living. y la vida cristiana. The scripture reference that is the context, provides the context for what I'd like to share with you today, La cita bíblica que provee el contexto de lo que les voy a hablar hoy día is John chapter 14, verse 15, es Juan capítulo 14, versículo 15, where Jesus says donde Jesús dice to his disciples, a sus discípulos, that includes you and me, que los incluye a ustedes y a mí, if you love me, si me amáis, you will obey me. guardad mis mandamientos, You will keep my commandments. guardarán mis mandamientos. As Christians, we declare that the confessions and creeds of the church Como cristianos, declaramos que los credos y confesiones de la iglesia are wonderful blessings of God's grace. son bendiciones maravillosas de la gracia de Dios. We give thanks for those who have written such things for us. Damos gracias a Dios por aquellos que han escrito esas cosas para nosotros. They are an aid Son una ayuda to help us understand God's word. para ayudarnos a entender la palabra de Dios. And this we affirm again and again with great joy. Y esto lo decimos una y otra vez con mucho gozo. However, Sin embargo, even as we make such a declaration, incluso haciendo esa declaración, whatever acclaim and praise we give the scriptures and our confessions, el aprecio y alabanza que damos o reconocimiento que damos a las confesiones however beautiful is God's word, y however beautiful is God's word, siendo tan hermosa la palabra de Dios, however beautifully and powerfully our confessions articulate the doctrine of the word, siendo que las confesiones y credos articulan de manera tan preciosa la palabra de Dios, whatever the amount of time we could give cual sea el tiempo que le damos, la cantidad de tiempo que le damos to meditating on them and studying them, a meditar y estudiar estas cosas, we know sabemos and we affirm y afirmamos that for the Christian, que para that for el the, cristiano,
sobre for Christianity. para la cristiandad, All our studying and knowing is never enough, todo nuestro estudio y conocimiento nunca es suficiente. is never acceptable before God, Nunca es aceptable ante Dios, before the church, ante la iglesia and before the world. y ante el mundo. It is never enough to just know, Nunca es suficiente solo saber, to say that we understand the doctrines of God's word. decir que entendemos las doctrinas de la palabra de Dios. We know it is absolutely necessary Sabemos que es absolutamente necesario to obey obedecer and to live out that which we confess to believe. y también vivir aquello que confesamos que creemos. Certainly, we are to love the word of God Sin duda, tenemos que amar la palabra de Dios and appreciate that which aids our understanding of it. y también agradecer aquello que nos ayuda a crecer en el entendimiento de ella. But even if we struggle to love God's word, Y incluso aunque luchamos por amar la palabra de Dios, we know that in God's economy, sabemos que en la economía de Dios, la administración de Dios, that as we obey his word, que a medida que obedecemos la palabra, we come by God's grace to love it. vamos a resultar amando esa palabra por la gracia de Dios. And the more we obey his word, Y a medida que más obedecemos su palabra, the more we love his word. más la amamos. And the more we love his word, Y más la amamos. the more we obey his word. Y a medida que más la amamos, también más obedecemos su palabra. And so goes the wonderful Christian life. Y así continúa la maravillosa vida cristiana. But my brothers and sisters, Pero mis hermanos y hermanas, the worst thing we can do lo peor que podemos hacer is to say we know God's word, es decir que conocemos la palabra de Dios, to say we understand the doctrine of God's word, es decir que entendemos las doctrinas del Señor, to say we believe es decir que creemos, and then not obey his word, pero luego no obedecer su palabra, to not live it. no vivirla. We see the biblical model for this understanding. Vemos el modelo bíblico para este entendimiento. The book of Romans, for example, Por ejemplo, el libro de Romanos, chapters 1 through 11. capítulos 1 al 11. Here is the doctrine the church is to believe. Allí está la doctrina que debe creer la iglesia. Chapters 12 through 16. Capítulos 12 al 16. Here's what you are to do in light of this doctrine the church is to believe. Allí está lo que debes hacer a la luz de esa doctrina que cree la iglesia. Ephesians, Efesios, Christians, cristianos, here is who you are. aquí está lo que ustedes son. Chapters 1 through 3. Capítulos 1 al 3. Then, Christians, here's how you are to live. Y luego, cristianos, aquí está como ustedes deben vivir. Chapters 4 through 6. Capítulos 4 al 6. The priests of the Old Testament and the New Testament, El sacerdote del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, they knew the word, ellos sabían la palabra, but so many of them pero tantos de ellos did not live the word as they were called to. no vivían la palabra como estaban llamados a hacerlo. This we see acutely in the Pharisees. Eso lo vemos de manera aguda en los fariseos. They knew the law. Ellos conocían la ley, They had the law memorized, ellos la habían memorizado, but by how they lived, pero ¿cómo vivían? they showed their hearts were far from God. Ellos mostraron que sus corazones estaban lejos de Dios. But God has said Pero Dios ha dicho this wonderful blessing. esta maravillosa bendición. You are my people, Ustedes son mi pueblo, and I am your God. yo soy su Dios. Jeremiah 30:22. Jeremías 30:32. Here now in my word, Aquí ahora en mi palabra, even in my righteous law, incluso en mi ley justa, is what I require of you in your lives. es lo que requiero de ustedes en sus vidas. Nothing has changed for us in the here and now of the church. Nada ha cambiado para nosotros en el aquí y ahora en la iglesia.
It is wonderful to see and hear of the growing knowledge Es maravilloso escuchar y ver cerca del creciente conocimiento the church in Latin America has concerning the Word of God, que tiene la iglesia en Latinoamérica en relación a la palabra de Dios, the gospel of Jesus Christ, el Evangelio de Jesucristo and our confessions. y de nuestras confesiones. Growing in the knowledge of God's Word, Ese conocimiento, ese crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, grace, mercy, and love en la gracia, en la misericordia y amor, by the superintendence of the Holy Spirit. por la superintendencia del Santo Espíritu. It's wonderful to see. Es algo que es maravilla ver. But we are then called to live out God's grace in our lives, Pero luego estamos llamados a vivir la gracia de Dios en nuestras vidas, as He promised that His seed would be a blessing to the world. ya que Él prometió que su simiente sería una bendición para el mundo. This promise of God reflected in His commission to the people of Israel Esta promesa de Dios que se refleja en la comisión que dio al pueblo de Israel in the covenant making chapters of Genesis 12, 15, and 17. y los capítulos donde se hace el pacto, se consta el pacto que Dios entrega, Génesis 12, 15, 17. We see as He placed the people of Israel at the crossroads of the world, Vemos que Él ubicó al pueblo de Israel en el lugar donde se cruzaban los caminos del mundo, in the land of Canaan, en Israel, en la tierra de Canaán, Israel. not to take on the world, Y eso no era para simplemente apoderarse del mundo, but to bless the nations around them. sino para bendecir a las naciones que estaban alrededor de ellas. That was their commission. Esa era la comisión que ellos So recibieron. the church is commissioned to share God's blessing Y la iglesia así también está llamada a compartir la bendición de Dios in the knowledge of the gospel y el conocimiento del Evangelio by going to all nations, por medio de ir a todas las naciones, preaching the gospel, predicando el Evangelio, teaching it, enseñándolo and by living it. y viviéndolo. In our case today, En nuestro caso hoy, blessing the world wherever the Holy Spirit will take us. se trata de bendecir al mundo allí donde el Espíritu nos lleve. With our time together in this message, Nuestro tiempo junto en este mensaje, I want to detail the specifics of what I have just offered to you in principle, quiero lidiar con los detalles de lo que yo ya les he enunciado en principios, relating the foregoing to the law of God, relativo a what I've just said, to the law of God, relativo a lo que acabo de mencionar sobre la palabra de Dios, la ley de Dios, to the solas of the Reformation, las solas de la Reforma and the doctrines of grace. y las doctrinas de la gracia. My thesis is this, Mi tesis es esta, that simply knowing these things, que simplemente el saber estas cosas, even knowing them by memory, incluso de memoria, is not all that God has called us to. no es todo a lo que Dios nos ha llamado. He has called us to live them Nos ha llamado a vivir estas cosas, with hearts turned to Him, con corazones que están vueltos hacia Él, with hearts belonging to Him, y con corazones que le pertenecen a Él, with hearts turned to His people, con corazones además vueltos hacia su pueblo, with hearts for His commission, con corazones que estén entregados a su comisión, a lo que Él nos ha entregado, living our lives as sacrifices of praise. viviendo nuestras vidas como sacrificios de alabanza. So we begin with the law of God. Así que comenzamos con la ley de Dios. We will focus our considerations on the Ten Commandments, Vamos a enfocarnos en los 10 mandamientos, which reflect the moral law of God. que reflejan la ley moral de Dios. But from the scriptures, we understand that there are two other aspects of the law for our consideration. Pero también entendemos desde la Escritura que hay dos otros aspectos de la ley para considerar. The first we'll mention here is the sacrificial law. El primero que voy a mencionar es la ley sacrificial. But we know the sacrificial law has been abrogated. Pero sabemos que la ley sacrificial ha sido abrogada, It has been fulfilled. It has been completed ha sido cumplida, completada because of the sacrifice of Jesus Christ for our sin. por el sacrificio de Cristo
por nuestros pecados. The final sacrifice that we read about in Hebrews chapter 7. El sacrificio final del que leemos en Hebreos capítulo 7. So the sacrificial law is fulfilled in Jesus Christ. Praise him. Así que la ley sacrificial está cumplida en Jesucristo y gloria sea a Él. A second aspect of the law was the civil law El segundo aspecto de la ley es la ley civil of the people of Israel. del pueblo de Israel. But we see that abrogated also Pero también vemos eso que está abrogado, because Jesus did not teach in terms of a temporal theocratic context. porque Jesús no enseñó acerca de un contexto teocrático temporal. So the civil law and the sacrificial law no longer apply to us. Así que tanto la ley civil como la sacrificial, ninguna de ellas se aplica a nosotros, Except that we praise God for the sacrifice of Jesus Christ for us. excepto que nosotros alabamos al Señor por el sacrificio de Cristo por The nosotros. third aspect of God's law is the moral law, El tercer aspecto de la ley de Dios es la ley moral. which we understand is maintained in the New Testament age. Y entendemos que ella es mantenida en la era del Nuevo Testamento. Maintained in the New Testament age as one, Mantenida en la era del Nuevo Testamento como uno. the moral law shows us our sin and need of a Messiah. Primero porque ella nos muestra nuestra necesidad, nuestra condición moral, nuestra necesidad del Mesías. Secondly, Segundo, the moral law shows us the standard of moral righteousness, the Messiah, nos muestra la ley moral ese estándar de justicia, el Mesías, Jesus Christ has fulfilled for us on our behalf for justification. ese estándar moral que Jesucristo ha cumplido por nosotros en nuestro lugar para nuestra justificación. So in the moral law, we see the standard of moral righteousness the Messiah has fulfilled for us. Entonces, en la ley moral vemos ese estándar de justicia que el Mesías ha cumplido para nosotros, For our justification, for the forgiveness of sins. para nuestra justificación, para el perdón de nuestros pecados. Thirdly, Tercero, the moral law is the moral code or standard la ley moral es el código moral o estándar moral of righteousness to which the Holy Spirit renews us in sanctification. ese estándar moral por el cual el Espíritu Santo nos renueva para santificación. The moral law teaches us our need of a Messiah. La ley moral nos enseña de nuestra necesidad de un Mesías. However, the moral law also teaches us Sin embargo, la ley moral también nos enseña how we are to live in light of the Messiah's ministry to us. cómo debemos vivir a la luz del ministerio de ese Mesías hacia nosotros. Teaches us that standard of righteousness to which the Holy Spirit, by the Holy Spirit, we are being conformed. Nos enseña ese estándar moral hacia el cual nos estamos siendo nosotros conformados por el Espíritu Santo. We see Christ's righteousness Vemos la justicia de Cristo imputed to us for our justification imputada a nosotros para nuestra justificación, in accordance to the moral law. en conformidad a la ley moral. And then in sanctification, we see the standard to which we are being renewed by the Holy Spirit. Y en la santificación vemos ese estándar al cual nosotros estamos siendo conformados por el Espíritu Santo. Romans 8:29. Romanos 8:29. But here we encounter a problem. Pero aquí encontramos un problema. And it's something that I've recognized not only in the church in the United States, but here in Latin America. Y es algo que he encontrado no solo en la iglesia en Estados Unidos, sino que también aquí en Latinoamérica. There are those who teach that Jesus Christ, Están aquellos que enseñan que Jesucristo, in the new covenant age, en la era del nuevo pacto, inaugurates a new law for the church, inaugura una nueva ley para la iglesia, a law of Jesus, la ley de Cristo o de a Jesús, law of love, una ley de amor, a higher law, una ley más alta, a law of greater fulfillment, una ley de mayor cumplimiento, distinct from the moral law of the Old Testament of God and Moses. distinta de la ley moral que el Señor entregó en el Antiguo Testamento por medio de Moisés. But this is contrary to what we read
throughout scriptures, Pero eso es contrario a lo que nosotros leemos a lo largo de la Escritura. in particular Matthew 22, verses 36 through 40. We won't en, reference that, but just as a reference. en particular, Mateo 22, verses, 36 through 40. Mateo 22, 36 al 40. They say that in the new covenant age, Ellos dicen que en la era del nuevo pacto there are 1,050 to 3,000 New Testament moral imperatives hay de 1050 a 2000 imperativos morales that Christians must obey in this new law. que los cristianos deberían obedecer en esta nueva ley. But what we know Pero lo que sabemos is that the New Testament imperatives are not new law. Es que los imperativos del Nuevo Testamento no son una nueva ley, They are the fruit of exegesis of the moral law of God. sino que son el fruto de la exégesis The- de la ley moral de Dios. The moral law of Moses of the Old Testament. Esa ley moral de Moisés en el Antiguo Testamento. Every one of these 1,050 to 3,000 moral imperatives Cada uno de esos 1050 a 3000 imperativos can be exactly traced back to the law of Moses. puede encontrarse cómo ellos se trazan de regreso hacia la ley de Moisés. And it is Jesus Christ himself, Y es Jesucristo mismo, the great exegete, el mayor, el más grande exégeta, who makes the connection. que él hace la conexión. My brothers, Hermanos, how could there be a new law, ¿cómo podría haber una nueva ley? another law, Otra ley, a higher law una ley más of alta righteousness? de justicia. Is our salvation based upon Christ obeying for us a lower standard of righteousness? ¿Acaso nuestra salvación se basa en que Cristo obedeció un estándar más bajo de justicia? And the renewing and our renewal is to a higher standard of morality and righteousness? ¿Y nuestra renovación es para un estándar más alto de moral y justicia? What could this higher righteous law be? ¿Cuál podría ser esta ley moral más alta? We see the righteousness of God, Vemos la justicia de Dios, the righteousness of Jesus Christ in the law la justicia de Cristo en la ley, that has already been revealed to us. que ya ha sido revelada a nosotros. Paul in Romans 1:16, Pablo en Romanos 1:16 see, Jesus has fulfilled this law at the cost of his own body and blood. dice que Cristo ha cumplido esta ley al costo de su propio cuerpo y sangre. We thought we were righteous enough. Nosotros pensábamos que éramos lo suficientemente justos, And yet in the gospel, God shows us the level of righteousness that is required, that must be satisfied on our behalf. pero luego en Jesucristo Dios nos muestra ese nivel de justicia que debía ser satisfecho en su voluntad para nosotros. What we know from the word of God is that Lo que sabemos por la palabra de Dios es as the Christian is in Christ, que el cristiano, como está en Cristo, Christ's righteousness, en la justicia de Cristo, shown in his perfect obedience to the law of God, the law of Moses, demostrada en la obediencia perfecta que él tuvo a la ley de Moisés. the standard of the Father's righteousness, El estándar de la justicia del Padre, Christ's righteousness, la justicia de Cristo, is imputed to us. es imputado a nosotros. There is no new law. No hay una nueva ley, It is the law of God, es la ley de Dios, law of Moses, de Moisés, that shows us his righteous standards, que nos muestra su estándar de justicia, that shows us our need of someone to obey it perfectly for us, que nos muestra la necesidad de que alguien o la obedezca perfectamente por nosotros and to take upon himself the punishment that we deserve. y que tome sobre sí mismo el castigo que nosotros And merecemos. is that standard of righteousness Y ese es el estándar de justicia to which we are renewed al cual nosotros estamos siendo renovados by the work of the Holy Spirit por la obra del Espíritu Santo in regeneration en la, and sanctification. en la regeneración y santificación. Now, in light of what God has done for us Ahora, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros in the gospel of Christ, en el Evangelio de Cristo,
He instructs us that we are to obey him, Él nos instruye que debemos obedecerle, to live in him. debemos vivir en Él. So we ask the question, what does this life look like? Ahora hacemos la pregunta de cómo luce, cómo se ve esa vida. He says we are to love him. Dice que debemos amarlo He then anticipates our asking the reasonable question, e incluso se anticipa que nosotros hagamos una pregunta que es razonable. how are we to love you, Lord? ¿Cómo es que debemos amarte, Señor? And he has answered us in giving us the moral law. Y Él responde esa pregunta para nosotros dándonos su ley moral. The first four laws answer this question for us in every age. Las primeras 4 leyes responden esta pregunta para nosotros en toda era. This is how you are to love me. Así es como deben amarme. Commandment number 1, El mandamiento número 1. have no other gods before me. No tengan otros dioses delante de mí, Because there are no other gods, porque no hay otros dioses. and praising other gods steals glory from me. Y el adorar a otros dioses me roba la gloria que merezco. Commandment number 2, how do we love God? Mandamiento número 2 de cómo amamos a Dios. Make no idols, No se hagan ídolos, because I am the only one porque yo soy el único whom you are to glorify al que, and obey. al que ustedes deben glorificar y obedecer. Lord, how are we to love you? Señor, ¿cómo debemos amarte? Do not take my name in vain. No tomen mi nombre en vano. It is my name. It is not for you to take. Es mi nombre, no es para que ustedes lo tomen. It's not for you to use for your own purposes, No es para que ustedes lo usen en sus propios propósitos, which is theft. que es lo que sería robo. And fourthly, the fourth commandment, El cuarto mandamiento. honor the Sabbath and keep it holy, Honra el día de reposo y santifícalo, because it is my day porque es mi día, that I have given to you for my purposes, que yo les he dado para mis propósitos, not for your purposes. no para sus propósitos. We ask the question, God, how are we to love you? How are we to live for you? Hacemos entonces la pregunta, Señor, ¿cómo es que debemos amarte? ¿Cómo debemos vivir para ti? And these first four commandments teach us exactly that. Y esos primeros 4 mandamientos nos enseñan precisamente eso, As principles that have impact for all of our lives before God. como principios que tienen impacto en toda nuestra vida ante Dios. Then we ask the question, Luego hacemos la pregunta, how are we to love others? ¿cómo es que debemos amar a otros? And God knows Y Dios we're sabe, going to be asking these questions Dios sabe que vamos a hacer estas preguntas, because He has made us to ask questions, and these questions make sense. porque Él nos ha hecho para que nos hagamos preguntas y esas preguntas tienen sentido. Here's how He answers. Y así es como Él responde. How are we to love others? ¿Cómo debemos amar a otros? Commandment number 5, Mandamiento número 5, honor your father. honra a tu And your padre mother. y a tu madre. You may not even know who your parents are. Puede ser que ni siquiera sepas quiénes son tus padres. You know, individuals who they're not even sure who their parents are. Tenemos personas en la iglesia que no saben quiénes son sus padres. And sometimes, even as they know who they are, Y a veces incluso sabiendo quiénes son, don't want to have anything to do with them. no quieren tener nada que ver con ellos. Can we understand the tension of this command? Podemos entender la tensión de este mandamiento. What could we possibly thank God for with parents that have defied Him and defiled us in our lives? ¿Cómo nosotros podríamos agradecer a Dios por padres que lo han desechado a Él, que nos han también dañado a nosotros? Because through them, God has given you life. Y es porque a través de ellos Dios te ha dado la vida. And what is that life then to be used for? ¿Y para qué entonces se debe usar esa vida? An opportunity to glorify God for who He is and
the salvation he has provided for you, and the gift of life that he has given you to return to him. Y debemos alabar a Dios entonces por esa vida que nos ha dado, por la salvación que nos ha dado y por también la oportunidad que nos da de volver a Él. We are not naive No somos to the ingenuos, problems no somos that we ingenuos face con los problemas que enfrentamos sobre, because of sin, from what our brother was talking about eh, just earlier. por ese pecado del que estaba hablando nuestro hermano anteriormente. Commandment number 6. Mandamiento número 6. What's commandment number 6? ¿Cuál es? Thou shalt not kill, No matarás, because life is not yours to take. porque la vida no es tuya, no es para que tú la tomes. God says life belongs to me. Dios dice, la vida me pertenece a mí, I give life. yo doy la vida. It is not for you to take it. No es para que tú la tomes. That's how we love one another. Y así es como nos amamos unos a otros. Commandment number 7. Mandamiento número 7. Do not commit. No cometerás I'm hearing it. Yeah. adulterio. No Adultery. cometerás adulterio. Because someone else's spouse is not yours to take. Porque la esposa de otro no es para que tú la tomes. How do you love one another? ¿Cómo se aman unos a otros? Leave someone else's spouse alone. Deja a la esposa de otro tranquila. Number 8, commandment 8. Mandamiento número 8. Do not steal. No robarás. Because what others have, I have given to them. Porque Dios dice, lo que otros tienen, yo se los he dado. What that other person has, I have given to them, God says. Dios dice, lo que otra persona tiene, yo se lo he dado. Leave their stuff alone. Deja sus cosas tranquilas. Commandment number 9. El mandamiento número 9. Do not bear false witness. No dirás falso testimonio. Don't lie about someone else. No mientas acerca de otra persona. In English, it would be don't do the G word. No hagas la palabra M. Don't gossip. No murmures. Do not falsely testify against anyone, No testifiques falsamente acerca de nadie. because you steal honor away from them when you do. Porque tú estás robando el honor de ellos cuando lo haces. And their honor is not for us to take. Y ese honor no es para que nosotros lo tomemos. Commandment number 10. El mandamiento número 10. And this is tough. Este es difícil. Do not covet. No codiciarás. Not only are we not to steal, No solo no debemos robar, we're not to even want what somebody else has. ni siquiera debemos querer lo que otro tiene. Because you are only to desire what God wants for you, what God has given you, to be content. Porque solo debes desear aquello que Dios quiere que tú tengas, aquello que Él te ha dado y que estés contento en eso. God answers the questions we have about how we should love Him and how we should love one another. Dios responde la pregunta de cómo debemos amarle a Él y amarnos unos a otros. He answers the questions gloriously. Y responde de manera gloriosa. So, what's the problem? Ahora, ¿cuál es el problema? We're the problem. Nosotros somos el problema. God, help us have hearts for your word, to live out your word. Ayúdanos, Señor, a tener corazones para tu palabra, que podamos vivir esa palabra, To glorify you, to love you, and then to love those around us. que podamos glorificarte, amarte y así también amar a aquellos que nos rodean. Jesus Christ is our righteousness and our justification and our sanctification. Jesucristo es nuestra justicia, nuestra justificación y nuestra santificación. We are justified by his obedience to the law, Nosotros somos justificados por su obediencia a la ley and we are sanctified unto the law as the Holy Spirit conforms us to Christ. y somos santificados para la ley a medida que el Espíritu Santo nos conforma al renovarnos. 1 Corinthians 1, 1 Corintios 1, Romans 5, Romanos 5, Romans 10, Romanos 10, 2 Corinthians 5, and so on. segunda a los Corintios 5 y así. There's no new law.
No hay nueva ley. God's law is his eternal moral standard. La ley de Dios es su estándar moral eterno. His law, his righteousness remains forever. Su ley, su justicia permanecen para siempre. We certainly grant Ciertamente concedemos that we are no longer under the law in terms of providing for our own justification. reconocemos que no estamos bajo la ley en el sentido de que no la obedecemos para ser justificados por esa obediencia, For we all fall short of the glory of God. porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. But Christ has obeyed the law for our sanctification, Pero Cristo ha obedecido la ley para nuestra santificación, for our justification, pardon. para nuestra And justificación, we are perdón. being renewed unto the law in our sanctification. Y estamos siendo renovados para esa ley en la santificación. So here we have a wonderful covenantal continuity Así que ahí tenemos una maravillosa continuidad pactual that so many deny, que tantos niegan. saying that we are justified by one law but sanctified unto another. El decir que somos justificados en una ley y somos santificados para otra. The law of Jesus Christ is the law of Moses. La ley de Jesucristo es la ley de It Moisés, is the moral law of God. es la ley moral de Dios. It is Jesus Christ who lived the law for us Es Jesucristo el que vivió la ley por nosotros perfectly de manera perfecta. and who continues to live the law in us Y Él continúa viviendo la ley de Dios en nosotros as we are renewed unto salvation a medida que nosotros somos renovados en la salvación and to representing God as his people in y our lives. a medida que representamos a Dios como el pueblo suyo que somos en nuestras vidas. In all of this, we understand Y en todo esto entendemos that simply knowing the law of God que solo el hecho de conocer o saber la ley de Dios falls short of what God has intended. se queda corto respecto de lo que Dios ha querido, el propósito que Él tiene. Certainly, it is wonderful to know God's law, Sin duda, es maravilloso conocer la ley de Dios, for we grow to love it, porque crecemos en amor hacia ella, but we show our love of the law, of the love of God, pero mostramos el amor a la ley de Dios and appreciation for what the Father and Son have done for us y también mostramos gratitud a lo que el Padre y el Hijo han hecho por nosotros. by growing to obey it Mostramos esto creciendo en obediencia as the Holy Spirit conforms us to the likeness of Christ a medida que el Espíritu Santo nos conforma a la semejanza de Cristo and as we work out our salvation. y a medida que nosotros vivimos nuestra salvación. We are not talking about perfectionism. Aquí no estamos hablando de perfeccionismo, We are not talking about legalism. tampoco hablamos de legalismo, We're not talking about antinomianism. tampoco de antinomianismo, We are talking about God's grace, sino que estamos hablando de la gracia de Dios. being saved by God's grace in Christ Estamos hablando de ser salvos por la gracia de Dios en Cristo and being renewed by God's grace to Christ. y de ser renovados por la gracia de Dios para Cristo. With the law of God, Con la ley de Dios we must know it, tenemos que conocerla, but we are also called to live it. pero también estamos llamados a vivirla, a obedecerla. And when we see how wonderful these things are, Y cuando vemos lo maravilloso que son estas cosas, even though we understand there's an obligation to obey, we understand that we are obligated. incluso cuando entendemos que tenemos una obligación de obedecerla, que estamos obligados a hacerlo, But when we see what God has done for us in pero, Jesus Christ, pero al ver que lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, that obligation esa obligación turns into we get to serve God, we get to love God, and get to love those around us. se transforma en que queremos obedecer la ley de Dios, queremos amar a los que nos rodean y amar a Dios. We have opportunity to Es una oportunidad para hacerlo. experiencing such wonderful grace from God. El experimentar esa gracia tan maravillosa de Dios. Would we really walk around? Okay, I've got to go to church. Okay, I've got to. Esa experiencia de la gracia de Dios nos haría andar así como arrastrando los pies de que tengo que ir a la iglesia, tengo que amar a Dios. No, we respond like Isaiah.
No, sino que respondemos como See the Isaías, glory of God. al ver la gloria de Dios. We don't see him hiding when the angel of the Lord came and said, "Who shall we send for us?" No vemos que Isaías se escondió cuando el ángel del Señor le dice a quién enviaremos. He doesn't try to find some place to hide. No trató de encontrar un lugar donde esconderse. I'll go, send me. Heme aquí, envíame a mí. May that be how we respond to God's grace. Que así sea como nosotros respondemos a la gracia de Dios. Secondly, living the grace of the solas of the Reformation. Segundo, vivir la gracia de las solas de la Reforma. Sola Scriptura, Sola Escritura, the only rule of faith and practice for the Christian life. la única regla de fe y práctica para la vida cristiana. Living out what God has instructed us to do in life. Vivir aquello que Dios nos ha instruido para nuestra vida. He hasn't left us without knowing His will. No nos ha dejado ignorantes sobre su voluntad. He has given us His word Él nos ha dado su palabra. to believe these things about Him and then live out to one another the grace, love, and mercy out of the riches of those that He has shown us. Nos ha dado esa palabra para que creamos lo que Él dice allí, para que vivamos estas cosas y mostremos la gracia y el amor que hemos recibido hacia otros. The greatest, the most wonderful thing you can do Lo más maravilloso que pueden hacer for your own personal lives para sus propias vidas and for those around you, y para aquellos que los rodean to administer the word of God to yourself and to those around you. es administrar esa palabra de Dios para ustedes y para quienes los rodean. The world may not understand that, but we do in our ministries to the world. El mundo puede no entender estas cosas, pero nosotros sí, a medida que nosotros servimos en el mundo. The scriptures is God's grace to us to then live out. Las escrituras son gracia de Dios para nosotros, para que las vivamos luego. Sola fide. Sola fide. It is impossible to please God without faith. Sin fe es imposible agradar a Dios. If it's not faith alone, Si no es sola fe, it's faith plus works for our justification. sería entonces fe más obras. And para how nues- much works does it require for you to know that you have Jesus Christ as your Lord and Savior and a faith plus works formula? Sería fe más obras para nuestra justificación. ¿Y cuántas obras se requerirían para que ustedes puedan saber que han cumplido ese estándar? Have you prayed enough? ¿Han orado lo suficiente? Enough beads? Beads? ¿Han contado los suficientes granos Have you given enough? en su diezmo? ¿Han dado lo suficiente? Are you godly enough? ¿Son Are suficientemente you righteous piadosos? enough? ¿Son suficientemente justos? What would be enough? ¿Cuánto sería suficiente? God has been gracious to us. Faith alone. Believe in me and you shall be saved. Dios ha sido misericordioso, nos ha mostrado gracia. Fe sola, crean en mí y serán salvos. And the righteousness and the works of Jesus Christ on our behalf. Por esa justicia de la obra de Cristo en nuestro favor. Sola gracia. Sola gracia. That God relates to us in grace. It's amazing grace. Dios se relaciona con nosotros por gracia y esa gracia es sublime. Unmerited favor. Es un favor inmerecido. And then out of the riches of his grace, we can live that grace out to one another, to others who need to experience God's grace so terribly. Y de la gracia, de la riqueza de la gracia que recibimos, vivimos y mostramos esa gracia a otros que la necesitan tan desesperadamente. Whether it's in evangelism, formal evangelism, En el evangelismo formal, ya sea, or in just a gracious living among the people. o simplemente esa vida en la gracia en medio del pueblo de Dios. Sola Christus, Solo Cristo. Jesus Christ, our Redeemer, Jesucristo es nuestro redentor, our intercessor, nuestro intercesor, our advocate. nuestro abogado. You realize the scriptures never call Jesus our critic? ¿Se han dado cuenta que la Escritura nunca habla de Cristo como nuestro crítico? The only one time critic shows up is in relationship to the Pharisees. La única parte en que se habla de críticos es en relación a los fariseos. God is never characterized as your critic, Dios nunca es retratado en la Escritura como tu crítico, but as
your advocate. sino como tu abogado. A critic has a lot to say about you, El crítico tiene mucho que decir sobre ti, a lot to say to you, mucho que decirte a ti, but doesn't care about you. pero a él no le importas. An advocate Pero un abogado has a lot to say to you and a lot to say about you, tiene harto que decirte a ti y también acerca de ti, who loves you, pero te ama, put his life down for you. da su vida por ti. We have Jesus Christ as Redeemer, Intercessor, and Advocate, and we can advocate for one another in prayer, caring for one another, even within the church, outside of the church. Entonces tenemos a Jesucristo como nuestro redentor, nuestro abogado, nuestro intercesor, y así nosotros podemos ser abogados unos para otros, ser intercesores unos a otros y también que nos importen unos a otros. Have you ever had somebody say, I don't want you praying for me, ¿Han tenido a alguien que les haya dicho, no, Christian? no quiero que ores por mí, cristiano? Don't pray for me. No ores por mí. What's that a call to? ¿A qué nos está llamando eso? To pray, to go, okay, I won't pray. I'm sorry. No, no a decir, bueno, no voy a orar. Sorry to bother you. lo siento. No, perdón por molestar, ok. Well, that's a call to praying more. Sí, no, es un llamado a orar más. Advocating for this one when they have rejected. That is Christ's righteousness, Christ's faithfulness to you. Because we've experienced it, we can live that out to one another. Nos llama a interceder por esa persona, por esa fidelidad que Cristo te mostró a ti. Eso te lleva a querer hacer lo mismo con otra persona. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. lest anyone can boast. Que nadie se jacte. Soli Deo Gloria, we see humble, gracious people. En Soli Deo Gloria vemos a personas que están en humildad. Because we know it was nothing in us that was able to obligate God on our behalf. Porque sabemos que no había nada en nosotros que obligara a que Dios hiciera algo en nuestro favor. No one better than anyone else. Nadie es mejor que otro. For all have sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Paul says in Galatians 3:28, Pablo dice en Gálatas 3:28, there is no longer Greek or Jew. ya no hay judío ni griego, There is neither bond or free, no hay slave or esclavo ni free. libre, There's neither male nor female. no hay varón ni mujer, For you are all one in Jesus Christ. porque todos vosotros sois uno en Jesucristo. All those things that divide us Todas aquellas cosas que nos dividen in Christ brings us together as brothers and sisters. en Cristo son disipadas porque Él nos trae juntos como hermanos y hermanas. So that us gringos, Así que nosotros, los gringos, we have fellowship with you, our brothers and sisters in Christ in Chile. tenemos comunión con ustedes, hermanos y hermanas en Cristo en Chile. Well, we're from the United States. We're holy. We're more. Bueno, somos de los Estados Unidos, somos santos. Actually, we're in more trouble. But that's Oh, pues sí, that's me metí another en problemas. discussion. That's another. Es otro tema. To whom grace applies, ¿A quién se le aplica la gracia? and not simply to experience it, but then to live it out to the glory of God. Y no simplemente para experimentarla, sino para vivirla para la gloria de Dios, To the blessing of your own selves para la bendición de ustedes mismos, and to those that God has given you to para, bless in His name. para aquellos que Dios les ha dado, para bendecir su nombre. What else would we rather do? ¿Qué deberíamos hacer? Living the grace of the doctrines of grace. Vivir la gracia de las doctrinas de la gracia. Wouldn't it be ironic to know the doctrines of grace and not to live gracious lives? ¿No sería irónico conocer las doctrinas de la gracia y no vivir vidas con gracia? That'd be kind of strange, wouldn't it? Eso se vuelve extraño, ¿cierto? Well, I've got the doctrines of grace memorized and I know them by heart. I know scripture references to back each one up. Bueno, me sé la doctrina de la gracia de memoria, sé incluso versículos para respaldar cada una de ellas. Live it. Oops. Live it. What? Vívela, pero vívela.
to live it. Total depravity. La depravación total. The wonderful words we heard concerning total depravity. Qué grandes palabras escuchamos acerca de la depravación total. We wonder how we could hear anything wonderful concerning total depravity, radical corruption. Y nos preguntamos qué podríamos escuchar que sea grandioso acerca de la depravación total. But as we know our estate before God, we see his grace and mercy to us. A medida que conocemos nuestro real estado ante Dios, recibimos su amor y misericordia. But then we live that grace and mercy out Pero to one luego another. vivimos y demostramos ese amor, esa gracia hacia otros. Patience, love, grace, fruit of the Paz, Spirit. paciencia, amor, gracia, el fruto del Espíritu. Unconditional election, sovereign election. La elección incondicional, soberana. We know that these things are about God and God alone. Sabemos que estas cosas son acerca de Dios y solo acerca de Dios. And praise God that he is sovereign. Alabamos a Dios de que Él es soberano. For if he had left our salvation to us, none of us would have accepted Christ. Porque si Él hubiera entregado la salvación a lo que nosotros podíamos hacer, ninguno habría sido We salvo. praise God for his grace in election. Alabamos a Dios por su gracia en la elección. And that grace then we live out to those around us. Esa una gracia que luego vivimos hacia otros. Going and making disciples Id y haced discípulos. and letting God take care of the harvest. Y eso es algo que debemos hacer teniendo la conciencia de que Dios tendrá el cuidado de la cosecha. Él se encarga de la cosecha. Limited atonement. La expiación limitada. Again, we kind of asked the wrong question. Aquí podemos hacer nuestra propia pregunta. We or others ask, why didn't God save more people? Ahí podemos preguntar por qué Dios nos salvó a más personas. But what's the real question? Pero ¿cuál es la verdadera pregunta? What's the real question? ¿Cuál es? Why did he even save Why does anyone? he save anyone? ¿Por qué salvó siquiera a uno? Was he obligated to? ¿Estaba obligado? My friends, we're talking about God, Amigos, estamos hablando de Dios, Almighty God. Dios todopoderoso. All of this is about him. Todo esto es sobre Él. Sorry, it's not about us. Lo siento, no es sobre nosotros. Irresistible grace, Gracia irresistible, effectual grace. gracia eficaz. Praise God that his grace is irresistible, Gloria a Dios de que su gracia sea irresistible. because we'd be in trouble if it wasn't. Porque si no fuera así, estaríamos en problemas. Perseverance of the saints, preservation of the saints. La preservación o perseverancia de los santos. Praise God that he preserves us, Gloria a Dios de que Él nos guarda, nos preserva, that he helps us to persevere, que Él nos ayuda a perseverar. because without his work in us and the Holy Spirit in these, we would never be able to fulfill anything that he has given us to fulfill. Porque si no fuera por su obra en nosotros, no podríamos cumplir nada de lo que Él nos entrega para que lo cumplamos. As we consider the scriptures, the law, the doctrines of grace, A medida que consideramos las escrituras, la ley, las doctrinas de la gracia, the solas, las solas, where is pride in these things? ¿dónde está el orgullo en estas cosas? How do we become proud? ¿Cómo es que nos volvemos orgullosos? How do we think that somehow we're better than someone else? ¿Cómo es que llegamos a pensar de que de alguna forma somos mejores que otros? Where has God shown us any reason to doubt him? ¿Dónde es que Dios nos muestra en estas doctrinas alguna razón para dudar acerca de Él? That when he says, I will never leave you nor forsake you, Cuando Él dice, no los desampararé ni los dejaré, that he is somehow unable to fulfill that promise. ¿de dónde podríamos sacar que Él no puede cumplir esa promesa? What has God ever done to show us any reason to doubt his faithfulness? ¿Dónde es que Dios nos ha dado alguna razón para dudar de su fidelidad? Where has God shown us any reason to be afraid? ¿Dónde Dios nos ha dado alguna razón para temer? Where has God shown us any reason to be anxious? ¿Dónde nos ha dado alguna razón para estar ansiosos? Where has God fallen short in his promises to us? ¿Dónde es que Él ha quedado corto en sus promesas para nosotros? Where has God failed? ¿Cuándo Dios ha fallado?
Many do not preach the law. Muchos no predican la ley. We don't want to burden anybody with it. No queremos cargar a nadie con ella. Just think of God's grace and love, Solo piensa sobre la gracia y el amor de Dios. not duty or what God requires of us. No pienses en deberes o en lo que Dios requiere de ti. It's as if we want our cake and we want to eat it too. Como que queremos nuestro pastel y queremos comerlo. But with these, Pero con esto, in a way, we do not have to live these things out. en un sentido, no tenemos que vivir estas cosas. As I said before, there certainly is the obligation to. Como dije, claramente hay una obligación, But my friends, we get to. pero, We get to glorify God, pero queramos glorificar a Dios, care for one another, love one another que nos importemos unos a otros y nos amemos unos a for the otros glory of God. para la gloria de Dios. The scriptures, our confessions, Las escrituras, nuestras confesiones, the doctrines of grace, las doctrinas de la gracia, the solas las solas, are where we find God's grace. es allí donde encontramos la gracia de Dios. They answer the question, Ellas responden la pregunta, not only what is it we are to believe, no solo de qué es lo que se debe creer, but how we are to live our lives, sino que cómo debemos vivir nuestras vidas to love God and to love one another. para amar a Dios y amarnos unos a otros. Having experienced such wonderful things from God. Y habiendo experimentado todas estas cosas tan maravillosas de parte de Dios, Remember, as I have a finger coming to you, I've got 3 coming back to me. recuerden, a medida que los apunto con un dedo, tengo 3 apuntándome a mí. What kind of people would we be? ¿Qué clase de personas y de pueblo de Dios tenemos que ser? To have experienced so great a grace, Habiendo experimentado esa gracia tan grande, so great a salvation, esa salvación tan grande, and then withhold these gifts from others. ¿cómo podríamos retener todos estos dones de las otras personas? Actually, this would only show De hecho, eso solo mostraría that we have not at all understood the gospel, que no entendimos el Evangelio en absoluto. in spite of what we say. En lugar de eso debemos decir, My brothers and sisters, we get to live these things out to one another. We get to. nosotros debemos querer vivir estas cosas. Que Dios los bendiga a todos. God bless you all.